Sierra de Historias, con Alberto Garín. En 1461 murió Carlos VII, rey de Francia. No había tenido un reinado fácil, pues hubo de enfrentarse a los ingleses en la Guerra de los 100 años, a los que definitivamente derrotó, pero más por la pericia de sus generales que por su propia acción, pues no fue un hombre especialmente interesado en acudir al combate. Esto hizo que su hijo, el delfín Luis, futuro rey Luis XI, desde muy joven ambicionara el puesto de su padre, hasta el punto de que llegó a traicionarlo hasta en 2 ocasiones, y cuando Carlos VII murió, no es que Luis XI derramara muchas lágrimas por su padre fallecido. A partir de ahí, Luis XI desarrolló un gobierno en el que supo reconstruir esa Francia que salía de la Guerra de los 100 años, sin por ello dejar de demostrar toda su capacidad para engañar, para falsear o para utilizar las tretas más rebuscadas con objeto de conseguir sus propósitos. Fue tanta su fama, su mala fama, que los novelistas del siglo XIX, escritores como Walter Scott o Victor Hugo, incluyeron al rey Luis XI en algunas de sus novelas como un ejemplo máximo de un hombre pérfido y malvado. ¿Hasta qué punto era cierta esta figura que los literatos del XIX transmitieron a partir de las acciones más o menos conocidas de Luis XI? Bien, es algo que necesitamos entender en ese contexto histórico en el que reinó Luis XI de la segunda mitad del siglo XV, cuando llegábamos al final de la Edad Media. Hacia 1481 murió en Tours el artista Jean Fouquet. La parte más original de su obra, la más creativa, la había realizado para el rey Carlos VII y sus cortesanos. Cuando Carlos VII murió en 1461 y subió al trono su hijo Luis XI, Fouquet siguió trabajando, pero ya centrado en colecciones de miniaturas apegadas a las tradiciones medievales. No ha de sorprendernos. El nuevo rey, Luis XI, era un hombre muy apegado a esas tradiciones. Pero además, Luis XI fue un monarca complejo. Había nacido en Bourges en 1423 y fue criado lejos de la corte de su padre, Carlos VII, que por aquellos años trataba de defenderse de las acometidas inglesas en la Guerra de los 100 años. Con tan solo 13 años, Luis contrajo matrimonio con Margarita, hija del rey Jacobo I de Escocia. Fue un matrimonio desgraciado que concluyó con la muerte de Margarita años después sin haber tenido hijos. Pero esa boda le movió a Luis a dar un paso adelante e involucrarse en la guerra contra los ingleses, a los que derrotó en 1437. Crecido en su ánimo, en 1440, Luis participó en una revuelta contra su propio padre, la Praguería, donde obtuvo el control absoluto sobre el Delfinado, territorio nominalmente atribuido al heredero de la corona de Francia, pero de forma simbólica. Luis logró que aquel dominio se convirtiera en la base de sus acciones militares. Las relaciones entre padre e hijo parecieron entrar en un tono de cordialidad hasta que en 1451 Luis decidió volver a casarse. Hacía 6 años que era viudo. La elegida fue Carlota, la hija del duque Luis I de Saboya, una niña de 8 años que aseguraba la alianza del duque saboyano con Luis contra el rey Carlos VII. Por fin, en 1456, Carlos VII decidió atacar a su hijo Luis y éste huyó a la corte del principal enemigo de su padre, Felipe el Bueno, duque de Borgoña, donde Luis permaneció hasta la muerte de Carlos VII en 1461. Convertido ya en el rey Luis XI, instaló su corte en Tours, en el Valle del Loira, siguiendo la tradición que había iniciado su padre y que perduraría ese empeño de los reyes de Francia por vivir en el Valle del Loira hasta bien entrado el siglo XVI. Hicimos una sierra de historias al respecto. Luis XI era un gran devoto de la Virgen y atribuía algunos de sus éxitos militares a la intercesión de Nuestra Señora de Cléry, cuyo santuario se encontraba también en el Valle del Loira, al suroeste de Orleans. Luis XI había querido rehacer esta iglesia ya en sus tiempos de delfín. Los trabajos no comenzaron hasta 1455, bajo la dirección de Pierre Lapèche, de forma muy lenta, y no habrían de concluir hasta 1472, ya siendo maestro de obras Colin Duval, quien desarrolló un proyecto dentro de la tradición gótica con muchos elementos del gótico flamígero. Las tracerías de las ventanas dominadas por las formas flameantes, las bóvedas de crucería muy complejas. Nuestra Señora de Cléry
habría de convertirse con el tiempo en el mausoleo de Luis XI y su esposa Carlota de Saboya, demostrando el claro apego que este rey tenía a las formas medievales. Un apego que también demostró en las residencias principescas que se hizo construir alrededor de su capital, Tours. Así, en 1463, compró e hizo remodelar el castillo de Plessis-les-Tours, muy reformado a posteriori y del que solo se conserva una pequeña parte. Si observamos los grabados que tenemos del castillo completo, podemos ver cómo la construcción dominante era la capilla gótica. O en los restos que se mantienen, se puede observar la torre de escalera exterior con ventanas conopiales y una garita superior propia de una fortificación medieval. Si Plessis-les-Tours fue la residencia favorita de Luis XI junto a la propia ciudad de Tours, algunos kilómetros al suroeste se hizo levantar otro castillo, a modo de palacio de recreo, el castillo de Langeais, que si bien es cierto que a finales del XIX sufrió una restauración un tanto creativa, a pesar de todo, queda clara la idea de Luis XI de seguir viviendo en residencias de aires medievales. Es importante insistir en esta idea. Luis XI, desde el punto de vista artístico, siguió siendo un hombre de gustos medievales. Ni siquiera el hecho de que su segunda esposa, Carlota de Saboya, viniese de más allá de los Alpes y, por tanto, con la posibilidad de traer aires italianos a la corte, cambió ese gusto del rey. Es más, de la propia Carlota, que se caracterizó por crear una pequeña corte de damas a su alrededor, con más etiqueta y boato que las reinas precedentes, pero siempre limitada por la racanería de su esposo. De Carlota, decíamos, conservamos un díptico encargado por la reina hacia 1472, en una de cuyas escenas aparece la propia Carlota junto a San Francisco de Asís, por el que tenía especial devoción, asistiendo a la Natividad. La otra parte del díptico presenta una adoración de los magos, y ambas imágenes se caracterizan por la abundancia de detalles, lograda gracias al uso del óleo, mientras que las proporciones entre las figuras o la recreación del espacio es mucho más burdo, de nuevo, demostrando que la influencia italiana aún no pesaba. Y eso que Jean Fouquet ya había mostrado esas novedades italianas 2 décadas atrás, en el díptico de Melun, elaborado para Etienne Chevalier. Ante esta ausencia de rasgos artísticos vanguardistas, se ha considerado que la modernidad de Luis XI radicó en su empeño político por ampliar el reino de Francia, imponiendo una autoridad real muy centralizada. De ser así, son muchos los monarcas capeto medievales que podrían ser considerados como modernos, como Felipe II Augusto, que logró acabar con el imperio Plantagenet a comienzos del siglo XIII. Lo vimos en la Sierra de Historias dedicada a Leonor de Aquitania, o Felipe IV el Hermoso, a comienzos del siglo XIV. Sin embargo, sí hubo algo que hizo Luis XI que se une al empeño de otros monarcas de finales del siglo XV por reforzar la autoridad real: la creación de nuevas universidades al servicio, en este caso de Luis XI, como centros de formación de sus futuros funcionarios. Siendo Delfín, reinstauró la Universidad de Valence en el propio Delfinado en 1452, confirmándola ya como rey en 1475. También creó la Universidad de Bourges, en el Valle del Loira, en 1463, al tiempo que reducía los privilegios de la Universidad de París, contraria a los intereses del monarca. Sobre esta relación entre las universidades y los poderes políticos hicimos un paseo por la sierra. De su matrimonio con Carlota de Saboya, Luis XI tuvo 8 hijos. Los 3 primeros, 2 niños y una niña, murieron a poco de nacer. Pero el año que fue coronado, 1461, nació Ana, que con el tiempo habría de convertirse en la regente de Francia. En 1464 nació Juana, una niña deforme y poco agraciada. Ante la ausencia de un heredero varón y siendo el candidato más viable Luis de Orleans, primo segundo del rey, Luis XI decidió que su hija Juana se casaría con este Luis de Orleans, algo que ocurrió en 1476. Pero en 1470, por fin, llegó el ansiado heredero, Carlos, futuro Carlos VIII. Aún hubo otros 2 niños que murieron al poco de nacer. Mientras los problemas de su sucesión se iban resolviendo, Luis XI inició un ambicioso plan para acabar con los señores feudales más importantes de su tiempo: el duque de Bretaña,
al noroeste, el de Provenza al sureste y sobre todo el duque de Borgoña al noreste. Recordemos, su viejo aliado cuando Luis XI se enfrentaba a su padre. Los grandes señores feudales, sin embargo, se adelantaron y en 1465 formaron la Liga del Bien Común para acabar, según ellos, con el mal gobierno de Luis XI, quien trataba de eliminar algunos derechos medievales. Como líder de esta liga, pusieron al hermano pequeño del propio Luis XI, Carlos de Francia, un títere en manos de los señores. Tras una batalla de resultado incierto al sur de París, Luis XI fue negociando con los diferentes señores a los que fue entregando nuevos territorios y prebendas. Así, ganados pero desunidos, Luis XI con el tiempo iría acabando con cada uno de sus enemigos, incluido su hermano Carlos, a excepción del duque de Bretaña. Llegamos así al año de 1468, cuando Luis XI decidió reunirse con el duque de Borgoña, Carlos el Temerario, buscando el rey atemperar las ambiciones del Borgoñón. Los acontecimientos aquí vividos fueron novelados a comienzos del siglo XIX por el escritor Walter Scott, el autor de Ivanhoe. En concreto se trata de la novela Quentin Durbar, que trata de las peripecias de un joven escocés, miembro de la Guardia Escocesa de Luis XI, quien asiste a todos los movimientos realizados por el rey para lograr dominar al duque de Borgoña. Quentin Durbar ha sido llevado a la pantalla varias veces hasta el punto de que la imagen que muchos hemos tenido del rey Luis XI es la de ese personaje taimado y mañoso que era capaz de incumplir sus promesas y traicionar a sus allegados. Es cierto que Walter Scott se tomó una serie de libertades a la hora de realizar su novela, en especial con los dos personajes principales, el arquero escocés Durbar y la condesa Isabel de Croix. Pero todo el proceso de negociación que Luis XI emprendió con Carlos el Temerario, sin embargo, sí se apega bastante a los acontecimientos históricos y, en efecto, Luis XI supo utilizar sus mejores añagazas para dominar al duque de Borgoña. Esto no impidió que la guerra volviese a estallar entre Luis XI y Carlos el Temerario en 1475. Es más, el Borgoñón logró la alianza del rey de Inglaterra, Eduardo IV, pero Luis XI supo negociar con el inglés, que se retiró tras recibir una abultada recompensa. Solo ante su monarca, Carlos el Temerario también hubo de retroceder, muriendo en 1477. Luis XI se dispuso entonces a apoderarse de toda la Borgoña, pero no lo logró, porque antes de morir, Carlos el Temerario había conseguido cerrar el matrimonio entre su heredera María y Maximiliano de Habsburgo, futuro emperador. Fue así como el duque de Borgoña, en el ultimísimo momento, supo jugar con las cartas habituales de Luis XI, haciendo un movimiento inesperado lejos de los campos de batalla, ese matrimonio de María, que frenó las ambiciones del rey francés. Recordemos que el nieto de Maximiliano y María fue el emperador Carlos V, a su vez nieto de los reyes católicos, por lo que esta decisión última de Carlos el Temerario de casar a su hija María con un Habsburgo abrió las puertas a 2 siglos de guerra entre los reyes de Francia y la dinastía Habsburgo. Si sus movimientos en Borgoña no alcanzaron todos los objetivos que Luis XI había buscado, en el sur le fue mucho mejor. Allí reclamaba los derechos sobre la Provenza, donde su conde, Renato, tío del rey, no tenía herederos varones. Renato se consideraba además el legítimo rey de Nápoles, por unas reivindicaciones que venían de generaciones atrás, de ahí que, pese a no ostentar ninguna corona real, se le conozca como el rey Renato, el bueno. Cuando la Provenza pasó a manos de Luis XI, también se llevó con él esta aspiración al reino de Nápoles que tanto recorrido tendría en el futuro. El rey Renato fue un hombre culto, hablaba varias lenguas, incluido el italiano, el latino, el griego, e incluso conocía el alfabeto árabe. Logró reunir una biblioteca notable en torno a 200 volúmenes, varios de ellos ricamente iluminados. La mayor parte de estos libros versaban sobre estudios bíblicos, teología, patrística o ascetismo. El mismo Renato llegó a escribir 2 obras, una dedicada al amor, donde muestra cómo el deseo ha de saber atemperarse, y otra sobre la moral y la espiritualidad cristiana. Pero además, Renato tenía el gusto por los espejos de príncipes, un género muy habitual en la Edad Media donde se educaban a los caballeros trayendo ejemplos de la historia clásica pasados por el tamiz de la religiosidad cristiana.
Cuando Luis XI incorporó la Provenza a Francia, tras la muerte de Renato en 1480, asumió todo ese legado cultural, el peso de los modelos medievales y la reclamación de los derechos sobre Nápoles, que terminarían con las guerras del gran capitán. Luis XI encaró así los últimos años de su vida, sabiendo que su fin estaba cerca debido a las muchas enfermedades que le aquejaban. Por ello, hizo venir a Francia a Francisco de Paula, que ya había establecido su orden de los mínimos en Italia y que tenía fama de hombre santo. Francisco de Paula llegó a Francia solo para invitar al rey a que fuera capaz de aceptar su destino de una forma cristiana. Es sobre estos últimos años de Luis XI, en torno a los que gira la novela de Víctor Hugo, Nuestra Señora de París, publicada en 1831. Es la historia de Quasimodo, la gitana Esmeralda, el archidiácono Claude Frollo, y es ahí donde aparece Luis XI, que al igual que en la novela de Walter Scott que vimos antes, el rey es un personaje cruel, avaro y calculador, algo que en gran medida se ajustaba con la realidad. Además, Luis XI se mostraba interesado en cuestiones de medicina y alquimia, en ese empeño por buscar una solución para sus enfermedades. Con todo, hay dos elementos claramente ahistóricos en el retrato que Víctor Hugo hizo de Luis XI. Le hace aparecer en París en 1482, cuando Luis XI ya no había ido a esa ciudad desde 1480. Pero sobre todo, participa el rey en un debate contra la imprenta, cuando Luis XI fue un monarca que promovió la introducción de esa imprenta por toda Francia a partir de 1469, algo que también estaba ocurriendo en el resto de la cristiandad occidental. Llegados aquí, ¿cuál pudo ser la verdadera cara de Luis XI? ¿Un rey eficaz que logró hacer crecer su reino ocupando parte de Borgoña y anexionándose la Provenza, entre otros territorios, además de lograr una mejora general de la economía? ¿O el hombre taimado que utilizaba las herramientas más arteras para alcanzar sus objetivos? En realidad, no son términos opuestos. Poco antes de morir en 1482, le hizo escribir a su médico Pierre Chouanet un pequeño tratado con recomendaciones para el delfín Carlos, futuro Carlos VIII. Aquí reunió una serie de máximas donde combinaba algunas de claro valor ético, como si el orgullo camina adelante, la vergüenza y el daño vienen detrás, o es más grande saber dominar la voluntad propia que dominar al mundo, frente a otras sentencias más pragmáticas como sutilidad es mejor que fuerza, o todas las obras y ententes del príncipe deben ser tan sutiles, cautelosas e ingeniosas para, engañando al enemigo, pretender querer hacer algo y hacer otra cosa. En definitiva, unas sentencias estas últimas que podría haber firmado el mismísimo Maquiavelo, cuyas obras llegaron varias décadas después. ¿Esto quiere decir que Luis XI fue un hombre adelantado a su tiempo? En realidad, el problema es considerar que determinadas actitudes, en este caso lo maquiavélico, es moderno, en vez de entender que Maquiavelo es otro representante más de esos autores que a lo largo de la historia escribieron de forma pragmática sobre política. Desde Don Juan Manuel con el Conde Lucanor o Ibn Khaldún con la Muqaddimá en el siglo XIV, hasta la política de Aristóteles del siglo IV a.C. En cualquier caso, su empeño por aparecer como un príncipe autoritario al tiempo que un virtuoso cristiano es lo que sí hace de Luis XI un hombre propio de finales de la Edad Media. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.